Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que ustedes estén atentos a todas las redes sociales porque lo que vamos a hacer hoy va a ser algo impresionante. Te quiero compartir algo. Ser como Jesús implica amar incondicionalmente, servir con humildad y perdonar sin límites. En cada acción y palabra busco reflejar su amor incondicional, su bondad y su compasión, buscando siempre cultivar un corazón lleno de amor y buscando el bienestar de los demás. Ser un influencer cristiano es un llamado a utilizar las plataformas para compartir la fe, inspirar esperanza y promover valores positivos. Cada publicación, cada palabra, cada prédica es una oportunidad para irradiar la luz de Cristo. Recordando que mi influencia puede transformar historias, haciendo diferencia en el mundo virtual y más allá. Influencer, activados para transformar. Activados para transformar. Es la gracia, es la capacidad del Espíritu Santo que nos da a las personas para bendecir a otros. Quiero darle la bienvenida. Este aplauso es para las personas que por primera vez están con nosotros. Fuerte, de cariño, de amor, de gratitud. Gracias por estar con nosotros. ¿Les parece si seguimos aplaudiendo a las personas que están en su casa, que nos oyen por la radio, que nos miran por la televisión, están conectados por las plataformas digitales? Hace unas semanas iniciamos esta serie titulada Influencer. Significa influyente. Y hemos creído que serán unos días para ser activados y poder transformar. ¿Transformar qué? Transformar vidas, transformar realidades. Que ese es el poder del Evangelio de Jesucristo, la capacidad de transformar nuestras vidas. Y aun cuando Él tiene el poder para cambiar la vida de cada persona, de cada familia, de cada ciudad, aún así, nosotros debemos entender lo siguiente. Debemos entender que aunque Él tiene el poder para hacerlo, nos ha escogido a ustedes y a mí para transformar vidas. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Para transformar vidas, para transformar realidades. Pero hay muchas maneras que nosotros tenemos o podemos fluir, operar para bendecir a otros, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, donde estudiamos, la universidad, el colegio, instituto, donde interactuamos con otros seres humanos. Tenemos ese llamado de bendecir. Sin embargo, hoy queremos orientarlo a la vida de Bernabé, para pensar cómo Bernabé tuvo la capacidad de influir en Pablo y transformarlo y ayudarle y empoderarlo. Nosotros podemos influir en otras personas cuando los empoderamos. A ver, diga conmigo por favor, empoderar. A ver, con más ánimo, empoderar. ¿Qué significa empoderar? Ceder poder, dar autoridad, dar ánimo a las personas para que desarrollen su potencial. Quiero repasar la historia. Winston Churchill, el primer ministro fuerte de Inglaterra, de Gran Bretaña, en la Segunda Guerra Mundial libró a Europa de que los nazis conquistaran todo el continente. Pero ¿quién era Winston Churchill? Él fue un militar, fue un escritor y finalmente un político. Pero la historia de él es sorprendente, porque leyendo su biografía encontré más de 20 fracasos que él había sufrido. Por ejemplo, siendo muy adolescente, él quiso entrar a la escuela de milicia, a la escuela militar, y 2 veces fue reprobado, hasta la tercera fue la vencida. Alguien pudo haber dicho un fracasado que finalmente tuvo victoria. En el campo familiar, con fracaso. En el cambio político, varias veces perdió las elecciones, hasta que finalmente él fue nombrado primer ministro para defender Gran Bretaña y defendió Europa finalmente. En una revista de Estados Unidos fue nombrado el hombre del siglo pasado, del siglo XX. Pero todos conocemos a este militar. Incluso
Tal vez algunos de ustedes recuerdan aquella famosa frase de su discurso, muy corto. El discurso es: yo les ofrezco sangre, sudor, lágrimas y trabajo. Eso fue lo que ofreció en su discurso. Y después se hizo un tremendo disertador. Pero ¿saben ustedes que él tenía problema del alma? No podía usar la letra S, hasta que se esforzó mucho y logró dominar y pudo mencionar la letra S. ¿Cómo un fracasado llegó a ser el primer ministro de Inglaterra y salvar a Europa? Nadie menciona, o poco sabemos, rey VI de Gran Bretaña. El rey Jorge VI fue el que empoderó, le abrió espacio, el que le dio un voto de confianza a Winston Churchill. Ahora, dejemos la historia para pensar en nosotros y para pensar en la Biblia. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Un perseguidor. Es cierto, en las letras él era un intelectual, era un doctor en filosofía, era un doctor en teología, dominaba toda la religión judía, fariseo de fariseos. Pero tenía un celo, tenía un enojo. Yo creo que estaba poseído por un espíritu de violencia. Porque cuando se mató al primer mártir, el primer mártir de la era cristiana, Esteban, ¿quién estaba sosteniendo la ropa de aquellos que estaban lapidando a Esteban? Era Pablo, era Saulo de Tarso, el que sostenía la ropa de los que estaban apedreando a este gran cristiano Esteban. El día de ayer leímos Hechos capítulo 9 y ¿sabe cómo comienzan los primeros versículos del capítulo 9? Y Pablo, respirando amenazas de muerte, había conseguido documentos legales para ir a Damasco, arrastrar a los cristianos, hombres, mujeres, niños y ancianos. Era una persecución como la que se está dando en Haití. No sé si usted ha visto las noticias, pero oramos por Haití, que Dios defienda a los ciudadanos haitianos de los bandidos. Están pasando cosas terribles en Haití y la iglesia está siendo perseguida. Enviamos una palabra de protección, una palabra de vida, una palabra de ayuda angelical a nuestros hermanos haitianos. Pues eso era lo que hacía Pablo. Era un bandido. Era un hombre que odiaba a los cristianos. Pero camino a Damasco, dice la Biblia, a una ciudad llamada Damasco, y el propósito de ir a Damasco era perseguir cristianos. Rumbo a Damasco, cuando una luz del cielo resplandeciente más que el sol y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento él se convierte al decirle: ¿quién eres, Señor? Y fue Dios el primero que confió en Pablo. Recuérdense que era un perseguidor. Ahora él se convierte, llega a la ciudad, queda ciego. Al encontrarse con Dios queda ciego. Y hay un hombre llamado Ananías, que Dios le habla en visión y le dice: en este mismo momento hay un hombre que está orando y en visión ha visto que un hombre que se llama Ananías, y es Ananías el que está recibiendo la visión de Dios. Y Ananías le dice: Señor, pero he escuchado que él es un perseguidor. ¿Cómo voy a ir a la calle derecha, a la casa de Judas, donde está viviendo? No Judas el Iscariote, había muchos Judas en ese entonces, era un nombre muy popular. Y ahí estaba Saulo, y Dios lo envió ahí. Pero Ananías no quería ir, porque no creía, no confiaba. Finalmente llega Ananías donde está Pablo, ora por él, lo abraza, impone sus manos, recibe la llenura del Espíritu Santo. Dios lo liberta, lo sana de los ojos. Es que Dios tiene poder para llenar a las personas, aún aquellos que no son aptos, aún aquellos que tienen una vida triste, dolorosa, oscura, pecaminosa, un pasado trágico. El poder de Dios es ilimitado y lo toca a Pablo, lo llena del Espíritu Santo y lo sana. ¿Cuál fue la reacción de Saulo? Predicar y milagros. Entonces alguien lo toma, alguien se llama Bernabé, y lo introduce a los apóstoles en Jerusalén. De Damasco va a Jerusalén, y cuando llegó a Jerusalén, ¿sabe qué dijo Pedro? Este no me la hace. Este es un perseguidor. Se está haciendo pasar por cristiano. Pero alguien metió las manos al fuego por Saulo y dijo: Pedro, Juan, Santiago,
este hombre verdaderamente se convirtió. La historia de él es que iba camino a Damasco y el Señor se le apareció, quedó ciego, pero un hombre, Ananías, un hombre del Espíritu, también oró por él y recibió la llenura del Espíritu Santo. Doy fe por él. Hoy esta nación de Guatemala, esta ciudad capital, nuestros hogares, necesitamos la actitud de Bernabé. Diga conmigo por favor, Bernabé. Y voy a hacer esta prueba. A ver, y por favor ayúdeme, sea muy honesto, muy auténtico en responder. ¿Cuántos de los que están acá habían escuchado muy poco o no habían escuchado nada de Bernabé, Bernabé de la Biblia? Levanten la mano los que habían escuchado muy poco de Bernabé. Muy bien, habemos varias manos. Y levanten la mano los que han escuchado de Pablo, el apóstol Pablo. Todo el mundo hemos escuchado, aún los que no son cristianos saben de San Pablo. Pero ¿cómo llegó a ser San Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran misionero? Porque hubo un Bernabé en su vida, un hombre que lo empoderó, un hombre que tuvo actitudes y acciones que le agregó autoridad, valor y ánimo. Ahora, dando este contexto, esta palabra es muy importante porque tú y yo necesitamos Bernabés que crean en nosotros, que nos hagan espacio, que saquen lo mejor de nuestra vida. Y tú y yo podemos ser Bernabé para ayudar a otros en el nombre de Jesús. Hay gente en nuestra casa, hay gente en nuestro trabajo, hay gente en la empresa, hay gente en la universidad, hay gente en el deporte que necesita una palabra y acciones para que saquen y levanten a las otras personas. Hechos capítulo 9, versículo 26 al 30. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían, ¿qué le tenían a Saulo de Tarso? Miedo. ¿Es razonable que los apóstoles le tuviesen miedo a Pablo? Sí. ¿Por qué? Porque el historial, porque el pasado, todos tenemos un pasado, caray. Y cuando uno comienza a conocer el pasado de la gente, dice, yo no sabía. Nos asusta el pasado de la gente. Y este pasado de Pablo producía miedo en el gran Pedro, en el gran Juan, en el gran Jacob, en el gran Santiago, en los discípulos. Sigo leyendo, síganme en la lectura. Dice que todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Miren la relación entre miedo y fe. El miedo es el resultado de no creer. Le tenían miedo a Pablo porque no creían, no tenían fe en lo que Dios había hecho en él, o no tenían fe en que él ya fuese una persona diferente, una persona de bien, una persona restaurada. ¿Cómo nos hace daño ver la reincidencia de malas acciones de gente que conocemos? Ahora le hablo a papá y le hablo a las mamás. Confiar en un hijo que te ha mentido 3 veces, que le has dado el dinero para pagar la universidad, pagar el colegio, para comprar un par de zapatos, para comprar un celular. La primera vez dijo que lo robaron. La segunda vez dijo que se le desapareció. Y la tercera vez, ya no sé qué fue lo que dijo, ya no se me ocurre qué es lo que puede decir. Pero mintió. Yo conocía a un hermano, bueno, no era hermano, pero en el trabajo, donde él, cada vez que faltaba reuniones importantes, se moría una abuelita. Hasta que alguien le dijo, has tenido como 4 abuelitas. Yo había matado como 4 abuelitas. Siempre se le moría una abuelita y se le moría una abuelita. ¿Cómo cuesta confiar en la gente que tiene un pasado oscuro, negativo, doloroso, de víctima? Pero como lo dije en el primer servicio, y sentí una inspiración al decirlo, si Dios nos está llamando a ser Bernabés, que a propósito, ¿alguien sabe qué significa Bernabé? Bernabé significa hijo de consolación o alguien que consuela. Bernabé
consoló a Pablo, animó a Pablo, empoderó a Pablo. Necesitamos tener gente en nuestra casa, necesitamos tener gente en nuestros estudios, en nuestras tareas, en nuestro deporte, en el arte. Necesitamos tener gente en la iglesia que seamos como Bernabé, hijos de consolación, que podamos extender la mano y ayudar a la gente y ver lo mejor de la gente. Alguien puede decir, es verdad, necesito en mi vida y necesito yo ser Bernabé para ayudar a otro. Ahora bien, alguien podría decirme a esta altura, porque quiero seguir leyendo, verso 27. La gente no creía en Pablo. Verso 27. Entonces Bernabé, el hijo de consolación, el que consuela, ¿qué hizo Bernabé? El hombre que sabe empoderar a otros, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó, testificó, metió las manos al fuego por él, diciéndole cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. O sea, funcionó que Bernabé hablara bien de Pablo. Los apóstoles creyeron, le abrieron espacio. Ahora andaba con los apóstoles. Después que los perseguía, ahora era compañero, colega de los apóstoles. Eso solo lo puede hacer Dios a través de alguien que tiene amor, que tiene visión, alguien especial como Bernabé. Y yo quiero proclamar sobre tu vida que tú eres un Bernabé, que hay gente que necesita que tú lo empoderes, que tú le delegues autoridad, que tú le cedas confianza, que tú le des tu voto de confianza. Es más, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, los voluntarios de tu empresa, los alumnos donde tú darás clases, necesitan personas no solo que tengan palabras que agreguen valor, acciones que abran espacios para que saquen lo mejor de la gente. Y eso fue lo que hizo Bernabé. Ahora Pablo entraba y salía. ¿Quieren anotar algunos pasos concretos, algunas acciones concretas para empoderar, para ceder autoridad, para ceder poder, para dar ánimo a los demás? En primer lugar, si me están siguiendo, por favor anótenlo los que están en casa. Forma a otros sin limitarlos. Siempre la vida nos pone límites. Ayer en la tarde tuvimos una reunión extraordinaria con nuestros futuros líderes en el Salón Brisas. Estuvimos a las 4 de la tarde, un mover del Espíritu Santo glorioso. Y el mensaje se llamaba Quitatopes. Y hablábamos de ciertos consejos a la luz de Saúl y David. Los dos fueron rey de Israel. Los dos fueron ungidos por profetas. Los dos fueron elegidos por Dios. Los dos también tuvieron debilidades. Los dos también pecaron. Pero David tuvo la capacidad de desamatar los nudos de su vida, de resolver el problema del pecado en su vida. Saúl nunca pudo resolver sus limitaciones, nunca. No pudo superar los celos, la envidia, la ira, la amargura, la baja estima, el temor. Es más, cuando Goliat los desafió, Saúl se fue a esconder. Pero David tuvo la capacidad en Dios de ver a uno más grande que nuestros problemas, que nuestros gigantes y que nuestras propias limitaciones. Cuando falló, tuvo el valor de decirle: Señor, devuélveme el gozo, la salvación, me arrepiento. Saúl no tuvo esa capacidad. Ahora, ¿qué tiene que ver con este mensaje? Que tú y yo podemos ser Bernabé, empoderar a otra persona. Cuando tú cedes ese ánimo, ese valor, ayudas a otra persona, crece tu capacidad de influenciar. Yo sé que algunos de los que estamos aquí luchamos con muchos temores, que nuestras limitaciones están en nosotros mismos. Es más, el espíritu de ser un victimario no nos deja desarrollar nuestro potencial. Si tú te sientes víctima, siempre necesitas que alguien te aliente, que alguien te consuele, que alguien te levante. Jamás vas a poder ayudar a otro. Y yo no digo que no pasemos episodios difíciles en la vida. Hoy muy temprano recibí un mensaje de voz, uno de nuestros pastores fuera de la ciudad. Y él me decía, bueno, el mensaje de audio era de 8 minutos,
Yo cuando vi 8 minutos, un mensaje de audio, jóvenes, imagínense, ustedes los borran de una vez. Ustedes quieren mensajes de 1 minuto, 2 minutos. Y este era un mensaje de 8 minutos, un mensaje de voz, parecía una prédica. Y como era un pastor que yo quiero mucho, pensé que él estaba orando y que era una oración y una intercesión, hasta una profecía por mí. Pero no era eso. Me estaba contando sus dificultades y lloró cuando me envió el mensaje. Le escuché sus lágrimas. Bueno, yo después le envié un mensaje de 4 minutos. No fue tan largo, pero también de 4 minutos. Lloré y le bendije. Jesús también estuvo en el Getsemaní y lloró. Así que es válido tener episodios en la vida donde somos víctimas, donde nos sentimos sufridos, donde nos sentimos enfermos, donde sentimos que no podemos salir de ese agujero. Pero no podemos pasar toda la vida, mis queridos amigos y amigas, siendo víctimas, porque si nos sentimos víctimas, eso ya es un espíritu que no viene de Dios, que nos tiene atado. Jamás vamos a ayudar a otro, jamás vamos a orar por otro, siempre nos vamos a estar quejando. Así que hablo sobre tu vida, que Dios nos saca de esa zona de víctima, de esa zona de autocompasión, de autoconmiseración, donde nos gusta dar lástima para que nos digan: ay, pobrecito, ay, verdad que eso le está pasando. Yo declaro sobre tu vida que el poder del evangelio, que el Cristo que vive en ti tiene poder para sacarte de ese agujero del luto, de la tristeza, del dolor, del quebrantamiento, de la enfermedad, de la miseria, de las dificultades familiares. Alguien debe estar conmigo agarrándose la mano de Dios diciendo: tú eres el que sacias mi alma, el que perdona mis pecados y que me sacas del agujero. Dice el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová. Ahora, si tú eres ese tipo de cristiano que Dios espera, sí ser consolado en los momentos difíciles, pero ¿cómo hacemos para empoderar a los demás? La primera acción es ayudarlos sin ponerles límites. Dice Hechos 11, leí en Hechos 9 cómo Bernabé ayudó a Pablo. Pero en Hechos 11, ahora la Biblia narra que hay un gran avivamiento en Antioquía. Los apóstoles oyen del avivamiento en Antioquía, envían a Bernabé. Bernabé era el famoso. Envían a Bernabé y Bernabé comienza a predicar y mira el mover del Espíritu Santo y dijo: necesito a Pablo. Así que se fue a Tarso a buscar a Saulo, a Pablo, y lo trajo y comenzaron a predicar. Yo creo que necesitamos ayudar a las personas y quitar límites para que sean levantados, si es posible, más que nosotros. Lean conmigo, por favor, en el verso 22, la escritura dice, Hechos 11: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A quién enviaron? Los apóstoles. ¿Quién era el hombre de confianza? ¿Quién era el predicador, el maestro, el ungido? ¿Quién era el que imponía las manos y pasaban grandes milagros? ¿Quién era? Bernabé. No enviaron a Pablo, enviaron a Bernabé. Hechos 11, verso 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, los milagros de Dios, se regocijó y animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era, ¿cómo era Esteban? Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso es lo que dice la Escritura. Me impresiona cuando yo leo esta descripción, porque dice que la consecuencia fue: y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí, ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué orgullo esta ciudad decir: nosotros somos el primer lugar donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos. ¿Quiénes estaban ahí predicando? Pablo y Bernabé. Pero ¿a quién habían enviado primero? A Bernabé. Pero Bernabé vio un potencial en Pablo. Bernabé creyó lo que Dios había hecho con Pablo. Nuestros hijos requieren que nosotros, los padres, confiemos en ellos. Los esposos
requieren que las esposas crean en ellos y las esposas requieren que los esposos creamos en el potencial que tienen ellas. Necesitamos confiar los unos en los otros. ¿No le parece extraordinario que eso es lo que necesita nuestra sociedad, nuestros trabajos, nuestros negocios? Que haya gente con el espíritu de Bernabé, que sean buenos, que sean llenos del Espíritu Santo. Y óigame, que tengan fe en lo que Dios puede hacer a través de una persona, fe en lo que la persona puede hacer cuando se agarra de la mano de Dios. Tenemos una vez más que confiar en las personas. Dios le está hablando más de algún padre, más de alguna madre, más de algún hombre de empresa, más de algún negociante, más algún líder, más algún pastor. Hay gente que ha fracasado 1, 2, 3 veces. Aprendamos de la lección de Jesús. Pedro, el que lo negó 3 veces, volvió a tener el voto de confianza de Jesucristo. Le dijo Jesús a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Sé que fallaste, pero una vez más confío en ti, te doy el voto de confianza. Eso es lo que necesita cada ser humano, que haya alguien que crea en él, porque a veces uno no tiene fuerzas ni para creer en él mismo. Eso hizo este hombre, y por eso hoy aplaudo la vida de Bernabé. Pero un segundo consejo, una segunda acción que tú y yo podemos hacer para cambiar nuestro entorno, para ser influyentes, para ser influencers, para verdaderamente, aunque no tengamos redes sociales, poder marcar, dejar una huella en nuestras generaciones, en nuestros amigos. Y es creer que la gente puede llegar a un nivel superior que nosotros. Lleva a otros a un mejor nivel. Tenemos que creer y tenemos que desear que las personas que están cerca de nosotros pueden ser mejor que nosotros. No nos debe causar envidia, ni celos, ni competencia. Nuestros hijos no son nuestra competencia. Nuestros hijos son la prolongación de la vocación y de la visión que Dios ha puesto en nuestra vida. Mejor si tus hijos llegan a tener más dinero que tú. Mejor si tus hijos llegan a tener más conocimiento que tú. Alguien debería de estar diciendo amén, y algún hijo debería estar oyendo que un padre y una madre están gritando: sí, que así sea en mis generaciones. Y no solo para nuestros hijos biológicos, nuestros discípulos o nuestro equipo de voluntarios o nuestros alumnos ahí en la universidad, ahí donde tú laboras, donde das clases. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Eso no nos lo enseñan allá afuera. Allá afuera nos enseñan a meter zancadilla al otro. Ya está subiendo el otro, bajémoslo. ¿Han oído ustedes de aquellas ranas o de aquel animal? También lo he oído la fábula de varias formas, con burros. Los he escuchado también con ranas, que quería salir una rana y ya estaba escalando, y cuando iba a salir, pum, el otro lo bajaba, y el otro lo bajaba, y el otro lo bajaba. Pero en Dios no es así. Jesucristo tomó la gente en el suelo, sin letras y del vulgo, y les dio valor y creyó en ellos, aun cuando eran jóvenes. Se cree que Juan era el más joven con 19 años, de todos modos Jesús tenía 30. Le dio tanto valor Jesús a Juan, que ahora cuando Juan tenía 22 años le dijo: Juan, yo estoy en la cruz, pero te encargo a mi madre María. Y le dijo: he ahí tu madre. Y a María le dijo: he ahí tu hijo. Confió en un joven de 22 años para dejar a su propia madre. Yo creo que tenemos una gran lección. Debemos aprender a confiar en las personas. Debemos darle espacio a las personas, porque las personas tienen potenciales muy grandes. El rey Jorge VI confió en Winston Churchill. Bernabé confió en Pablo. Y saben, aquel artista famoso Miguel Ángel un día estaba viendo una roca y por mucho tiempo la observaba, y le dijeron: ¿qué es lo que observas de esa roca, de esa piedra? Y él dijo: veo que en esa roca hay un ángel. Miguel Ángel vio un ángel en esa roca, la cinceló, y ahí había un ángel, porque él tuvo una visión. No vio la roca, no vio las dificultades, no vio lo chato de la roca, no vio el pasado terrible. Tenemos que aprender a ver como Dios mira a la gente, como Bernabé vio a Pablo, como el rey sexto, Jorge VI vio a Winston Churchill. Yo te reto, te animo a que pidamos a Dios tener esa actitud, decir: Señor, déjame ver el ángel que hay en mis hijos. Yo sé que la gente ha descalificado a tu hijo.
tiene retardo de atención, es distraído, no hace las tareas, pasa hablando, es malcriado, es desobediente, no califica a su hijo. ¿Quién sabe si en ese niño hay un tremendo ángel y lo que necesita es un padre, una madre, un hermano mayor que le dé un voto de confianza? Le digo, sé que vas a salir adelante, hay una inteligencia en ti. Puede ser que llegue a ser un pastor, un doctor, un ingeniero. Alguien debe hoy celebrar conmigo porque el potencial que tenemos los seres humanos es increíble, pero necesitamos gente que confíe en nosotros. Yo soy una historia así. Estoy aquí porque Dios ha confiado en mí cuando yo no confiaba. Nosotros recién convertidos, mi madre, una mujer del Espíritu, iba a un grupo, había el mover profético y varias veces le dijeron a mi madre: uno de tus hijos será predicador a las naciones. Mi madre me ama muchísimo y no estoy seguro que mi mamá en ese tiempo haya pensado en mí, porque yo era muy introvertido, muy vergonzoso. Y mi hermano Ricardo siempre ha sido más extrovertido. No sé si mi mamá pensó Ricardito y no en Mundito, a pesar que mi madre me ama. Pero tal vez mi madre sí pensó en mí, no lo sé con exactitud. Pero yo decía, yo no, cuando yo escuchaba la profecía, uno de tus hijos será predicador a las naciones, yo decía, mi hermano. Es como aquellos que cantan, heme aquí, Señor, envía a mi hermano. ¿Has visto que la gente llora así en el altar? Heme aquí, Señor, envía a mi hermano. Porque no creemos en nosotros, pero Dios sí cree en ti. Porque Dios sabe el potencial que hay en cada uno de nosotros, que hay capacidad de profetizar, capacidad de discernir, capacidad de tener sabiduría, capacidad de tener discernimiento de espíritu, capacidad de fe, de poder. Alguien debe levantar sus manos y creer que en Dios no somos víctima, en Dios somos facilitadores, podemos levantar gente, podemos creer en la gente. ¿Qué hizo Bernabé? Creyó en Pablo. Confió en Pablo. De asesino que era Pablo, Bernabé creyó en la palabra profética que se le da a Pablo. Ananías recibió la palabra profética en visión: vas a orar por Saulo y le dirás, eres escogido de Dios para hablar ante reyes, para hablar ante gente importante y para predicar en las naciones. Y se creyó en esa palabra. Respaldó el liderazgo ante otras personas. Habla bien, respalda a las personas. Miren lo que dice Hechos 9:27. Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Alguien debe hablar bien de otro, y que seas tú el Bernabé hablando bien del potencial, viendo aún lo que las personas mismas no miran en sí mismos. Que tú puedas ver en tus hijos, en tus hermanos, en tus compañeros de trabajo, gente buena. Pero para eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y de fe, para creer lo que Dios puede hacer en los demás. Hay un tercer consejo y final que quiero dejar en tu espíritu. Tal vez es el más noble de las acciones que podemos hacer para empoderar, para ceder autoridad, para ceder poder, para levantar a otro. ¿Y sabes qué es? ¿Sabes qué hizo Bernabé? Estimula a otros en los momentos difíciles. Porque cuando alguien está brillando, porque cuando alguien llega a la cima, todos lo quieren contratar. Qué difícil es confiar en un predicador cuando está iniciando. Pero ¿quién no quiere tener en su iglesia a Dante Gebel, por ejemplo? Todo el mundo quisiera tenerlo. Por eso yo honro a mi pastor. Cuando yo tenía 22 años, en 1990, mayo, yo me casé hasta diciembre del 90, o sea, no estaba casado, tenía ya el llamado de Dios, pero tenía muchas dificultades para comunicarme. Era muy tímido, medio tartamudo. Recuerdo la primera vez que prediqué, no pude conjugar, se los he escuchado, o se los he contado más bien, y usted finja demencia si ya me escuchó la historia, hágase como el que nunca la ha oído. Pero no pude conjugar el verbo obstaculizar. Por una vocal metí a otra. Obstaculí, obstaculí.
Y hermana Ana estaba aquí por donde está hermana Gina. Y hermana Ana me hacía así, ve, obstaculizar. Yo le leía los labios y decía, en mi mente, obstaculizar. Y cuando me volteaba decía, sí hermanos, yo creo que hasta así me hizo mi suegra, mire, Aquí para los que están en otro país, esta seña significa Juan Caballo. Pero confiaron en mí. Este viernes que tuvimos vigilia, mire, fue tan hermoso confiar en la gente. Isaí Cardona, de cariño le decimos Isa, un joven de esta iglesia, predicó. Lleva 2 vigilias consecutivas predicando. Es un joven, pero confiamos en él, creímos en él, y qué bien lo está haciendo. Bueno, quiero contarles que Ana Valesca, de 25 años, también predicó, mi hija, mi tercera hija, que a propósito hoy está cumpliendo 25 años. O sea que ayer tenía 24 años. Yo quiero invitar a los adultos a algo. Dios está inquietando mi corazón que una vez al ciclo, cada 5 o 6 semanas, le entreguemos el culto a los jóvenes. Que vengamos todos, pero quien predique sea un joven, quien bendiga las ofrendas sea un joven, quienes sirvan en las puertas sean jóvenes, que los músicos, bueno, ya son jóvenes los músicos. Pensé que se iban a entusiasmar. Tenemos que entusiasmarnos por nuestros hijos. Tenemos que entusiasmarnos por los Saulos que tal vez tienen un pasado inestable, que tal vez tienen un pasado difícil, pero debe existir un Bernabé. Necesitamos el espíritu de Bernabé en Guatemala, que confiemos los unos en los otros para tener mejores empresas, mejores naciones, mejor deporte. Alguien debe confiar en nosotros los guatemaltecos. Estimula a otros en los momentos difíciles. Mire lo que dice Hebreos 10:24. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que aprender a alentar a las personas. En Hechos capítulo 4 versículo 36, hablando de José, se da cuenta quién era José. Préstele atención. Hechos 4:36. Mira la pantalla y léala conmigo. José, un levita natural de Chipre. ¿De dónde era José? De Chipre. A quien los apóstoles llamaban. O sea que el verdadero nombre de Bernabé no era Bernabé, era un sobrenombre. ¿Cuál era el nombre de Bernabé? José. Pero cuando los apóstoles vieron la conducta, el espíritu, lo bueno, la fe, la llenura del Espíritu Santo, lo generoso para ayudar a los pobres, le cambiaron el nombre y dijeron: no, tú no eres Chepe, tú eres Bernabé, hijo de consolación, porque tu vida levanta, consuela, anima. Cuando queríamos golpear a Pablo, cuando queríamos cerrarle la puerta a Pablo, cuando orábamos: Señor, manda a tus ángeles que mate a Pablo. Algunos cristianos decían: Señor, llévatelo al infierno, pero que se chamusque en las llamas del infierno. Bernabé lo tomó de la mano y le dijo: te creo que Dios te visitó, creo que Dios cambió tu vida y que hay una palabra profética y se cumplirá la palabra sobre tu vida, que serás un instrumento útil en las manos de Dios y estarás ante gente importante, ante niños, ante las naciones del mundo, predicando el evangelio de Jesucristo. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Era un tipo generoso en su tiempo, en su sabiduría, en sus recursos. ¿No es cierto que eso requerimos los padres y las madres y la gente que estamos en posiciones de liderazgo? Ser generosos en palabras, generosos en tiempo, en recursos para levantar a otros. Y quiero darte este último consejo: gózate y celebra las victorias de otro. Cuando alguien llegue y te cuente una victoria, apláudele. ¿Cuántas historias he escuchado que el hijo ha llegado a decirle a su papá y a su mamá: papá, mamá, gané? Y miran la nota: raspado saliste. Qué triste ser un hombre
que no puede ver en su hijo un buen hijo, una buena hija. Dichosos aquellos hijos e hijas. Y si tú no tuviste un padre así, pues yo te proclamo que tu padre sí te aplaude. El Dios de los cielos sí sabe decirte: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dice la escritura. Vengan los músicos ya conmigo, por favor, gracias. Y pueden ponerse de pie, amados hermanos. Leo este texto y que quede en el corazón de todos los que tenemos posición de liderazgo, del maestro, de la maestra, del catedrático, del entrenador, del capitán del equipo. ¿Cuál es tu posición? Gerente, subgerente, jefe del departamento donde estás, hermano mayor. Recibe esta palabra. Hablando de Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Se regocijó cuando vio la gracia de Dios. Dios nos use para empoderar gente. Yo hoy honro la vida de hermano Edmundo Madrid, que confió en mí cuando era joven. Bueno, debo contarles algo muy lindo. Prediqué en el primer servicio acá. En el segundo servicio fui a nuestras instalaciones Lluvia Roosevelt, porque nuestros hijos, Michael y Viena, hoy comenzamos una extensión de Lluvias de Gracia. Estamos confiando en la siguiente generación, que nuestros hijos pueden hacer la obra de Dios. Y mi oración, y cuando oraba los ungí con aceite hace una hora, y cuando estaba ahí, esta fue la palabra que Dios me dio, y recíbela usted. Dios usa a nuestros hijos más que a nosotros. Y oí de Dios que le decía a Michael y a Viena: los usaré más que a sus abuelos y los usaré más que a sus padres para la gloria de Dios. Eso salió de mi boca. Que así salgan adelante nuestros hijos, tus hijos, los jóvenes. Que así salgan adelante nuestros discípulos, más llenos de gracia, de unción, más bendecidos. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.